Las reservas de agua dulce están en su límite. Según fuentes consultadas por MBD Noticias, OCE cuenta con disponibilidad hasta el próximo 14 de junio. De persistir el déficit hídrico, el organismo debería adoptar nuevas medidas, entre las que no se descartan cortes programados por zonas o comenzar a extraer agua del Río de la Plata. En este marco, la calidad del agua sigue siendo un tema de controversia. Días atrás, la Intendencia de Montevideo presentó un informe que reveló altos índices de cloruro y de sodio en el agua de las policlínicas municipales. Este viernes, desde Rivera, la intendenta Carolina Cose reclamó al gobierno que presente información sobre la calidad del agua y dijo que en su caso le gustaría saber cuáles son los niveles de salinidad a la salida de las plantas de OCE. También continúa la polémica sobre el proyecto de represa en el arroyo Casupá, ya que el alcalde de esa localidad, el nacionalista Luis Oliva, y los dirigentes frente amplistas Mario Vergara y Álvaro García criticaron las recientes declaraciones del presidente de la República sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora, una máxima anunciada de 19 grados y un tiempo que va a seguir así con un cielo algo nuboso y nuboso. Estamos viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en La Paz, entre Defensa y Constitución, hasta las 19 habrá un corte, o Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 18 horas por Hormigonado, también habrá corte. Fernando Meng entre César Mayo Gutiérrez y María Esther Larrachea hasta las 17 horas. Allí también habrá un corte por obras. Compartimos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papazo criticó al presidente Luis Lacalle Pou, quien aseguró públicamente que cree en las palabras del senador Gustavo Penades porque es su amigo desde hace 30 años. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, calificó como inestable a Cabildo Abierto. Dijo que le rechinan las críticas de su líder, Guido Manini Ríos, contra los socios de la coalición. La justicia culminó las audiencias de juicio oral y público contra 2 militares por las torturas en el batallón de infantería número 6 de San José. La sentencia se dictará el próximo 1 de junio. La Junta Departamental de Montevideo aprobó la compra del edificio donde funcionaba la Keilah, comunidad israelita del Uruguay, con destino a la Comedia Nacional. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, afirmó hoy que las autoridades deberían reconocer que Uruguay atraviesa una crisis hídrica y que el gobierno debería aportar información clara sobre esta situación. En declaraciones a Radio Internacional de Rivera, la jefa comunal dijo que en su caso le gustaría saber cuál es el resultado de las tomas de agua de OCE y cuál es la reserva de agua que tiene el país. Hoy estamos en crisis. Sí. Tenemos una crisis y hay que reconocerla, no hay que estar en negación. ¿Verdad? Me parece que sería un error grave de los políticos, en función de discutir la primer vertiente, no mirar lo más importante, que es lo que le está pasando a la gente ahora, porque la crisis es grande. Primer cosa, reconocer la crisis. Segunda cosa, la verdad. La gente tiene que tener la información. La gente tiene que tener... Yo quiero saber cómo dan los análisis a la salida de los tanques de OCE. Lo tiene que saber la población para saber lo que estamos viviendo. Otras cosas que me preocupan. La intendencia, nuestra intendencia, salió a medir el lunes en las policlínicas la calidad del agua, le dio mal, muy mal, y salimos de vuelta a medir el miércoles y nos dio peor. Y me preocupa la falta de información. Necesitamos saber por parte de OCE cómo dan los análisis. Nosotros estamos informando cómo dan a la salida de la canilla de las policlínicas. Y vamos a seguirlo haciendo, pero tiene que haber transparencia. Quiero saber en cuánto está el volumen de Santa Lucía, de la represa. El último dato que tengo son 9 millones de metros cúbicos, pero ¿en cuánto está ahora? ¿Cuánta agua nos queda? Seguimos en tema porque la Intendencia justamente comienza hoy la entrega de agua embotellada a sus policlínicas. En eso está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Estoy aquí en el ex Mercado Modelo, donde justamente entre hoy y mañana se están repartiendo
4.000 bidones de agua a las 23 policlínicas de Montevideo, que estarán disponibles justamente para los usuarios de estas policlínicas que tengan una prescripción médica que disponga la entrega de agua potable. En ese sentido estuvo hablando Ignacio Lorenzo, parte del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, que también agregó, en línea con lo que comentaba antes la intendenta Carolina Cose, la falta de información sobre la calidad de agua en diferentes zonas de la ciudad. En ese sentido dijo que la Intendencia está tomando medidas, está haciendo registros y le han dado que en toda la ciudad el agua no cumple con la norma de potabilidad vigente en el país. Escuchamos y vemos a Ignacio Lorenzo. Este programa está claramente dirigido a las personas que tienen más situación de vulnerabilidad ante esta crisis, que son las mujeres embarazadas, los pequeños infantes entre 0 y 6 meses que precisan tomar complemento para su nutrición inicial, también las personas con hipertensión y las personas con problemas renales. Que sean usuarios de nuestras policlínicas, allí van a ser atendidos por un médico y según lo que el médico determine va a establecer una receta para poder disponer de hasta 2 bidones de 6 litros cada bidón por semana para poder hacer frente a esta crisis y poder tomar agua en condiciones seguras. Nosotros entendemos que en un contexto de crisis hay 4 elementos que hay que dar, ¿no? El primero es informar que estamos en una crisis, que estamos en una emergencia, no generar como un tema secundario o no relevante, sino asumir ese elemento. En segundo lugar, tener una absoluta transparencia de la información, por supuesto sin alarmismo, sin dar información que genere preocupación, pero sí mucha tranquilidad y transparencia. A 10 días del inicio de la crisis todavía no tenemos información de OCE o de UCEA de la calidad de agua, por eso la definición de la Intendencia de muestrear en la red, en las bocas de agua de OCE en nuestras policlínicas y además disponibilizar esa información. Entendemos que en cualquier tema ambiental el tema de la información es clave, la transparencia de la información es clave, incluso es obligaciones que el Estado uruguayo ha asumido en el ámbito internacional también, y entendemos que es fundamental que esa información esté disponible. Además, Rosina, respecto a los pozos de agua, tanto públicos como privados, la Intendencia estima que en el departamento hay unos entre 100 y 150. Y ya comenzó el estudio y el análisis de la calidad del agua, justamente para conocer si es potable en varios de ellos. Hay 15 propietarios de pozos privados que ya se ofrecieron a la Intendencia para repartir el agua, en caso de ser potable, a la población. O también hay otra alternativa que también maneja la Intendencia. Cuando tenga los resultados de la potabilidad del agua, si no es para consumo humano, sí quizás pueda servir para, por ejemplo, algunas situaciones que se den en parte de la industria o de la construcción, que la salinidad del agua está afectando la calidad del trabajo que se realiza. Así que hay 2 posibilidades respecto a este tipo de agua de los pozos que existen en la ciudad. Muchas gracias, Eduardo. Y complementando esta información, les contamos que el 14 de junio es la fecha límite que están manejando las autoridades de OCE para decidir si toman otras medidas para enfrentar este déficit hídrico, según dijeron fuentes del organismo a MBD Noticias. Una de las opciones que maneja el organismo es comenzar con cortes programados por zonas y la otra es aumentar la salinidad de agua que se produciría a través de la extracción de más agua del Río de la Plata. Se espera que las lluvias y los efectos de la represa provisoria que se está construyendo en Santa Lucía permitan atender la situación de déficit hídrico y que la situación no se agrave. La represa tendrá el efecto de aislar un tramo del río Santa Lucía aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes. Entre tanto, fuentes del organismo informaron que el call center de OCE registró un aumento del 50% de las denuncias y quejas de usuarios por la calidad del agua. Por otra parte, varias industrias han mostrado su preocupación por los efectos que está teniendo el agua en los procesos de producción. Las principales críticas provienen del sector lácteo, el gastronómico e incluso los lavaderos. En este caso, la situación es particularmente compleja en La Valleja, donde no está recibiendo agua de calidad para el lavado de la ropa. El próximo 17, las autoridades de OCE concurrirán al Parlamento a la interpelación que le realizará el Frente Amplio a los ministros de Ambiente y Salud por este tema. Luis Oliva, que es el alcalde blanco de Casupá, le recordó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá está aprobado desde el 2019 y que el actual gobierno decidió prorrogarlo en 2 ocasiones. En el mismo sentido se pronunciaron los jerarcas Mario Vergara y Álvaro García del Frente Amplio.
El financiamiento de $80 millones de la CAF está vigente hasta junio de 2023. Alfi y Arbeleche lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo para postergarla. Ahora cambió todo, escribió Oliva, integrante de la lista 62 del Partido Nacional a través de sus redes sociales. El alcalde acompañó su mensaje con 2 documentos enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas al encargado de la oficina de la CAF en Uruguay, François Borit, donde se solicitan sucesivas prórrogas al préstamo vigente. En el primero, enviado el 18 de mayo de 2021 y firmado por la ministra Azucena Arbeleche, se solicita una prórroga de 12 meses al plazo establecido para la firma del contrato, dado que el gobierno se encuentra analizando el proyecto en conjunto con la OCE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo que espera tomar una decisión a la brevedad. Un año después, con la firma del subsecretario Alejandro Irastorza, se volvió a pedir una prórroga de 12 meses que está vigente hasta el 3 de junio de este año. Desde la oposición, en tanto, el senador Mario Vergara también expuso los documentos y aseguró que queda claro que el préstamo sigue disponible a la espera de que el gobierno se decida, y afirmó que el presidente falta a la verdad al decir que el financiamiento no estaba disponible. También el exministro de Economía y exdirector de la OPP, Álvaro García, aseguró que el presidente de la República está mal informado. La militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo, criticó al presidente Luis Lacalle Pou, quien en declaraciones públicas respaldó al senador Gustavo Penades, acusado de explotación sexual por presuntamente haberle pagado a menores para tener relaciones sexuales. El mandatario dijo públicamente que sería un mal amigo si no creyera en la palabra de Penades, a quien conoce hace más de 30 años. La verdad que tuve que leer y escuchar varias veces el discurso del presidente para poder creer lo que estaba escuchando, porque no lo podía creer. Primero que nada, me parece una falta de respeto para todas las personas que pasamos esta situación. Me parece una falta de respeto opinar y decir, le creo a mi amigo. Ya pasó por eso la vez pasada y lo sigue reiterando. Sigue creyéndole al amigo, que hace 30 años. Señor presidente, quiero decirle que uno nunca termina de conocer a las personas. Y este tipo de personas siempre se muestra como personas perfectas, como personas que nunca cometerían ningún tipo de delito, pero lamentablemente esta persona lo hacía. Es un pedófilo. Y usted lamentablemente está descreyendo a las personas que realmente vivimos esto con lo que usted está diciendo. Y una información de último momento vinculado a esto, que el ministro de Defensa, Javier García, ordenó investigar a un profesor de historia del Liceo Militar denunciado por reclutar menores para el senador Gustavo Penades. El docente Sebastián Maubecín fue mencionado por la militante nacionalista Romina Celeste, una de las denunciantes, como el hombre que concretó las citas de Penades, esto según fuentes del Ministerio de Defensa al diario El Observador. Vamos a salir nuevamente a la calle. Federico Yurkovich, buen mediodía para ti. ¿Por dónde estás? Contanos. ¿Qué tal, Rosina? Muy buen mediodía. Estamos aquí en la esquina 18 de julio de Eduardo Acevedo. Ustedes están escuchando, están viendo, hay una movilización de estudiantes del gremio del IABA en una semana que tuvo distintas actividades, ustedes saben, en el marco del conflicto, con diferentes reivindicaciones. Hace unos minutos nada más comenzó un corte de calles previo a lo que será una movilización que incluirá a otros sectores, a otros estudiantes, a otros gremios, pero también a los núcleos sindicales docentes. Estamos aquí para hablar con Zoe Martínez y Lautaro Gutiérrez, que asumen la vocería en este caso de los estudiantes del IABA. Contanos, Zoe, cuál es el motivo de esta movilización. Bueno, desde ya muchas gracias. Y bueno, el motivo de esta movilización es que, bueno, como vos bien dijiste, correspondiendo a la semana de actividades que hicimos debido a la reunión que tuvimos con Jennifer Cherro en el marco del 28 de abril. Y nada, nos hemos movilizado esta semana, digo que no encontramos conforme la reunión, prácticamente fue sí, como siempre. Entonces, bueno, ahora nos estamos movilizando. Bueno, decidimos que era una medida pertinente cortar la calle para cortar el flujo y que nuevamente nos escuchara. Decías que la reunión fue el 18 de abril, desde entonces no hubo 28, desde entonces no hubo otra. Bueno, se tuvo una reunión con la Asociación de Diputados
Pero ¿Con las autoridades del CODICEN? no, eso con... Pero no, fue más o menos lo mismo, que nos clavaron el visto. Lautaro, esta semana en el informativo compartimos situaciones en el Liceo 41, en el Bauzá, y tú nos contabas también cuestiones que pasaron en el Dámaso. ¿Por eso la marcha involucra a todo el sector estudiantil? Bien, la actividad que se está llevando a cabo ahora mismo, que es el corte de calle, si bien es exclusivamente del gremio del IABA, después, como vos decís, a las 3:30 se convoca una marcha del movimiento estudiantil, es decir, que abarca además gremios y además organizaciones de estudiantes. Como vos bien decís, ayer en el Liceo 3, en el Dámaso, se dio una situación muy violenta con la policía. Cuando el liceo estaba ocupado, la policía dijo que a la siguiente vez que se ocupara no iba a haber una intimación como correspondería y se amenazó con reprimir de manera directa. Todas estas reivindicaciones y un montón de otras reivindicaciones que vienen desde hace tiempo en diversos liceos de secundaria son las que se suman a la marcha que es de todo el movimiento estudiantil. Contanos un poquito quién fue que dijo eso y quién recibió esa amenaza en definitiva. Bien, esto fue de palabra, fue un policía que fue a dialogar entre comillas con los estudiantes que estaban, fue por teléfono con los estudiantes que estaban adentro de la ocupación. Son todas amenazas que entendemos que están por fuera de la ley. Y se hacen con el fin de amedrentar a los estudiantes para que no puedan organizarse de manera que es un derecho, de la manera que les corresponde. Con Zoe Martínez y Lautaro Gutiérrez le dimos el panorama de lo que está pasando aquí a esta hora. En la edición central de MB Noticias tendremos lo que transcurre a partir de las 15:30 con esta movilización hacia el CODICEN, Rosina. Muchas gracias, Federico. En el ámbito político, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, calificó como inestable a Cabildo Abierto y dijo que le rechinan las críticas de su líder Guido Manini Ríos contra los socios de la coalición y que se proclame como monopolista del interés general. El expresidente dijo que está haciendo un sacrificio de no contestar lo que realmente piensa el senador Manini Ríos por el bien de la coalición multicolor. En su columna del semanario partidario Correo de los Viernes, Sanguinetti apuntó en primer lugar el proceso de reforma jubilatoria, criticando a Cabildo Abierto porque sorpresivamente comenzó a cuestionar lo acordado, emplazando al gobierno con dos propuestas muy disruptivas, adosadas a la amenaza de no votar la ley. En ese sentido, dijo que fue un proceso muy difícil que mostró las enormes dificultades que significa trabajar con un partido inestable en sus acuerdos. No es esta una calificación, sino un hecho objetivo y público, afirmó el expresidente. En segundo lugar, puso la mirada sobre la renuncia solicitada por la calle Pou e Irene Moreira, luego de trascender que había entregado de manera irregular varias viviendas, por ejemplo, a una ex empleada y a una militante de Cabildo Abierto. Esto fue abiertamente cuestionado de un modo inusualmente agresivo, impugnando la solicitud de renuncia, cuestionó Sanguinetti, como así también los agravios hacia los socios de la coalición. Al respecto, le recordó que el Partido Colorado mostró espíritu de cooperación, aún en aspectos personales referidos al senador Manini Ríos, como fue el caso del eventual desafuero por su condición de colono. Finalmente, para el exmandatario es rechinante que Cabildo se proclame monopolista del interés general y afirmó que Manini cae y recae en esa atribución de malignas intenciones a quienes piensan distinto, aclarando que si no se le ha contestado es nada más que como un sacrificio más a la marcha del gobierno. El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay rechazó el proyecto de ley de prisión domiciliaria a estudio del Parlamento. Considera que la iniciativa es inconstitucional y un indulto encubierto para los represores presos en la cárcel de Domingo Arena. El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, CIEPUR, expresó sus consideraciones por escrito a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que analiza el proyecto de ley de prisión domiciliaria, salvo algunas excepciones, para mayores de 70 años y con intervención del juez para mayores de 65. En el texto, divulgado por La Diaria y al que también accedió MBD Noticias, rechaza la iniciativa que presentó el Partido Nacional, a la que considera inconstitucional. El proyecto exceptúa a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, CIEPUR explica que la mayoría de las condenas se establecieron conforme a las normas del Código Penal y no a las de la Ley 18.026, que refiere a los crímenes de lesa humanidad. Por ende, dice en el texto, se resuelven como delitos comunes los crímenes cometidos al amparo del aparato estatal en aplicación del terrorismo de Estado. El centro sostiene que si se concreta la ley, los pocos crímenes que se pudo imputar y hasta los que se pueden llevar a juicio quedarán
queden en los hechos impunes. Además, entiende que esta iniciativa es un indulto encubierto para los represores que se encuentran presos en la cárcel de Domingo Arena. Ciepur entiende que el proyecto es inconstitucional porque supone un avasallamiento de la función del Poder Judicial, como es la de impartir justicia, resolviendo los casos concretos. Entre diciembre del 2022 y abril de este año se triplicaron las denuncias de acoso sexual en el transporte y la vía pública que recibe la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Este incremento comenzó luego de una campaña de información realizada a finales del año pasado que determinó una actualización del protocolo de la actuación de la comuna. Con esa campaña se triplicaron la cantidad de reportes recibidos desde antes de noviembre del 2022 a lo que va de 2023. O sea que en realidad triplicamos el número anual de 2022 en esos pocos meses. Así que claramente lo que es una confirmación es que cuando el tema se coloca arriba de la mesa y hay un canal de comunicación efectivo, la gente de alguna manera pide ayuda, se expresa y explicita que esas situaciones de violencia pasan en el espacio público. Quesada explicó que a raíz de este aumento de casos y de los aspectos planteados por las personas denunciantes, se decidió actualizar el protocolo de actuación. El protocolo de alguna manera lo que establece es una sola única vía para poder recepcionar los reportes de las situaciones de acoso en el espacio público, que es en la página web de la Intendencia, en montevideo.gov.uy/reporte acoso, donde ahí ingresan las situaciones que las personas hayan vivido en los distintos espacios de la ciudad. También tenemos una vía que puede ser cuando es en el transporte, que es el 1950-5050, o también a través de la aplicación del STM. Y bueno, la Asesoría para la Igualdad de Género recibe esa información, la analiza, se contacta con la persona que tuvo esa situación de violencia en el espacio público, le ofrece la posibilidad de ir a un servicio especializado de atención para poder, de alguna manera expresar cómo se sintió, cómo procesar eso que te pasa cuando te sentís violentada y de acuerdo a la gravedad del hecho, si la persona sí lo requiere, iniciar otras acciones. La justicia culminó este jueves las audiencias del juicio oral y público contra los militares Rubens Francia y Francisco Macaluso por las torturas en el batallón de infantería número 6 de San José en dictadura. Tras la última audiencia, la jueza María Elvia Merlo fijó para el próximo 1 de junio a las 12 la lectura de la sentencia. Los militares retirados Francia y Macaluso fueron acusados por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves cometidos entre 1975 y 78. Además, fueron imputados otros 2 militares, Winston Puñales y José Antonio Hernández, quienes fallecieron durante el proceso. Fiorella Garbarino, que es una de las abogadas patrocinantes de los 7 denunciantes por el Observatorio Luz Ibarburu, informó que los ex militares comparecieron vía Zoom desde sus domicilios, donde cumplen prisión preventiva, alegando temas de salud. Y del mismo modo van a comparecer ante la lectura de la sentencia definitiva. La abogada se mostró confiada en que los militares van a ser condenados, dado lo contundente que han sido los testimonios. Otros temas: el pasado miércoles se realizó el cabildo en el municipio CH. En ese marco, la alcaldesa Matilde Antía dijo esta mañana a MBD Noticias que se va a hacer una importante inversión de cara al próximo año en materia de infraestructura, seguridad y limpieza, y aseguró que se están concretando varias iniciativas en territorio, como un nuevo espacio de coworking denominado Espacio Maipú. Espacio Maipú va a ser esa opción para aquellos que trabajen en su casa y además va a ser un centro de emprendedores. Nosotros vamos a hacer un asesoramiento y acompañamiento técnico a emprendedores de impacto que los vamos a tener en ese lugar. Hasta hoy nuestra política en emprendedurismo viene por las garitas, ferias gastronómicas y emprendedores, y hacer Espacio Maipú lo que va a hacer es que tengamos esa red de emprendedores que tanto necesitamos y darle una mano a ellos, ¿no? Es como que la información del emprendedurismo está como que pica por muchos lados, pero no está centralizada. Entonces, vamos a tratar de darle ese espacio. Está bueno eso. ¿Y cómo se hace para acceder al Espacio Maipú, justamente? Bueno, Espacio Maipú, nosotros ayer firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte. En realidad es un convenio marco y posteriormente se va a firmar el convenio específico donde el municipio le traspasa a la Dirección Nacional de Arquitectura 10 millones de pesos para la obra de este espacio. En materia de presupuesto, Antía afirmó que de cara al 2024 se harán importantes inversiones. En 2023 sumamos un poquito más.
pero en 2024 sí damos un salto y ahí ya estamos en pleno armado del presupuesto del año que viene, de 2024 y 2025. Estábamos esperando para salir del Cabildo para poder armar, obviamente, los planes operativos anuales y los presupuestos que vienen. ¿Principales objetivos para destinar ese dinero? Limpieza, accesibilidad, seguro, emprendedurismo y bueno, obviamente el mantenimiento de los espacios públicos, que es tan importante para que la gente se los apropie. La Cámara de Industrias expresó su preocupación por un aumento del contrabando que provocó caídas en las ventas del 35% en la frontera con Argentina y reclamó al gobierno mayores controles para evitar estas prácticas. En este marco, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que implementar una política de 0 kilo, como reclaman los industriales, es inviable. La Cámara de Industria difundió hoy un comunicado en el cual expresaba su preocupación ante las cifras que arrojó un trabajo de la Dirección de Estudios Económicos del organismo, reflejando un significativo aumento del contrabando en la frontera. Dada la gravedad de la situación, creemos que el gobierno tendría que decretar el 0 kilo, adecuando la normativa existente, señala el comunicado. Consultado sobre este pedido, el presidente Lacalle Pou se expresó. No vamos a hacer 0 kilo, sí vamos a hacer primero que no se traigan los productos que no se puede traer. Hay algunos productos que claramente le corresponde al Ministerio de Ganadería que no deben de traer. Y después no vamos a estimular, o mejor dicho, vamos a desestimular el que va a ser un surtido. El vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, señaló que hay debilidades en los controles y fiscalización y que las pérdidas en este 2023 han aumentado en el entorno del 40% por la situación en zonas fronterizas. Compartimos lo que dice el presidente, que es una medida muy difícil, que posiblemente sea imposible, que no es posible, pero sí lo que necesitamos es que se fiscalice mejor la normativa que está, que se profundice, porque no podemos hacer el 0 kilo, pero tenemos que ir al 0 kilo mayorista, cortar el contrabando en forma importante, así, todo lo que podamos. No lo podemos parar en frontera, todo, bueno, empecemos a controlar tanto las intendencias como el gobierno en los lugares que se venden productos de contrabando. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información desde Montevideo. Les contamos que la Comedia Nacional va a tener su nueva sede en el edificio donde funcionaba la Keilah, la comunidad israelita del Uruguay, en la calle Canelones, entre Paraguay y Río Negro. Este jueves, la Junta Departamental de Montevideo aprobó que la Intendencia compre ese inmueble con ese destino. El proyecto fue aprobado por una mayoría especial de 23 votos en 28 ediles presentes, lo que incluyó a todos los curules del Frente Amplio y a 5 de la oposición, 3 blancos y 2 colorados. De esta forma se facultó a la comuna capitalina a adquirir este inmueble por un monto que no supere los $3 millones. La solicitud de la compra fue presentada por la División de Promoción Sociocultural de la Intendencia y será destinada a la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, que actualmente funciona en la calle Mercedes 1838. La actualidad, el desarrollo de la actividad académica de dicha escuela implica la formación en actuación, diseño teatral, posgrados y clases magistrales, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de nuevos espacios acordes a esta realidad, expresa el documento aprobado por la Junta. Este edificio fue evaluado como una opción muy adecuada para los requerimientos de la EMAD. El sector de proyectos urbanos territoriales informó que el edificio se divide en 3 paquetes programáticos, un subsuelo de la totalidad del padrón apto para desarrollar actividades que requieran grandes superficies posibles de subdividir, un área vinculada a actividades de representación y arte escénico muy bien conectadas con los espacios comunes y la calle, y por último plantas con buena iluminación y ventilación para el dictado de clases, talleres y oficinas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, explicó este viernes que no buscó la reelección porque prefirió dedicarse a la gestión y no distraerse con una campaña que le hubiera quitado tiempo para enfrentar los problemas económicos que está padeciendo el país.
A solo 5 meses de las elecciones presidenciales, el presidente argentino dijo saber lo que es una campaña presidencial y el desgaste físico que provoca, explicando que lo que necesita es dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado. Alberto Fernández, distanciado de su vicepresidenta Cristina Fernández, reconoció que no coincide con la propuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, de que no haya elecciones internas para evitar desgastes y afirmó que si Cristina quiere ser candidata, le sobra legitimidad para hacerlo. A pesar de que las encuestas coinciden en que en la recta final del periodo de gobierno su popularidad no supera el 30%, el presidente aseguró que dejará el cargo con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible a pesar de los obstáculos que tuvo que sortear desde que comenzó a gobernar en diciembre de 2019. Sinceramente nos tocó de todo, dijo al enumerar la abultada deuda que recibió como herencia de su antecesor Mauricio Macri, a lo que luego se sumaron la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y la sequía que privó a Argentina del ingreso de 20.000 millones de dólares, afirmando que aún así la economía siguió creciendo. Por otra parte, el presidente exigió responsabilidad a los opositores que como parte de sus precampañas están promoviendo una devaluación e incluso la dolarización de la economía que, según dijo, solo favorece a poderosos y no a los trabajadores. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.